En Colombia, un partido político, la Unión Patriótica, fue exterminado por pensar distinto en una operación sin precedentes, a la que llamaron el baile rojo. Un horror que muy pocos recuerdan y que volvió a ser noticia después de 30 años, cuando una corte internacional condenó al Estado por complicidad. Andrés Sanín habló con dos de los miles de huérfanos que se pusieron de pie para buscar justicia. Pensaron que acabarían los sueños matándolos a ellos. Y al contrario, dejaron las semillas y esas crecieron fuertes. Fuertes, dignas. Creo que por ese lado, pues sí perdieron. Perdieron mucho. Los asesinaron simplemente porque pensaban diferente. Ni aniquilados ni olvidados. Esa podría ser la consigna de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, cuando empezaron a asesinarlos uno, por crear un partido de izquierda y pensar distinto. Cuando yo tenía 8 años es cuando asesinan a mi papá. Entonces, en ese momento nos toca salir, pues forzadamente, desplazarnos de manera forzada de Medellín, pues por temas de seguridad. Tenía 13 años, mi hermanita tenía 7, 6 años y mi otra hermana tenía 15 años. Semanalmente llegaban a la casa sufragios o llegaban coronas con el nombre de mi padre. Entonces, pues fue bastante duro ese tema. Manuela Gaviria Serna y Alexis Eduardo Yaya son dos de los miles de huérfanos que dejó el exterminio sistemático de la UP, con más de 60.000 víctimas de homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, exilio y un dolor imposible de cuantificar. Mi mamá súper clara con nosotros y fue lo que vivimos de mi papá. Fue lo que escuchamos que la gente nos hablaba de mi papá. Y era que era un hombre maravilloso, ¿no? Y era muy clara mi mamá diciendo, nosotros no le debemos nada a nadie, Manuela, ¿no? Tu papá fue correcto, tu papá fue un hombre gentil, amable. A los dos les asesinaron a sus papás cuando eran niños, a Manuela a los 8 años y a Alexis a los 13. Y apenas empezaban a entender que en Colombia ser comunista era una condena a muerte. ¿Y se sabe el nombre de quién disparó contra tu papá o no? Fueron varios, fueron más de 10 personas que estuvieron en ese atentado. Eran por todos lados con armas automáticas. Manuela recuerda que su papá, Francisco Gaviria, era un idealista, un estudiante de comunicación social de la Universidad de Antioquia y militante del partido que solo paraba a trabajar para consentir a sus 2 hijas. En el 88 es esta foto. Sí. Nos recogían en el colegio y nos íbamos caminando a la casa. Me acuerdo mucho que almorzábamos, nos acostábamos a hacer la siesta con mi hermano a un lado, yo al otro, y un libro. Entonces, ahí él nos iba leyendo el libro, le hacíamos preguntas sobre lo que leíamos. Alexis tiene un recuerdo parecido de su papá, el líder sindical, concejal y candidato a la Asamblea del Meta, Luis Eduardo Yaya Cristancho. Cuando por su casa pasaban los pesos pesados del partido o salían juntos a protestar contra el gobierno. Siempre nos decían, no, esto va a cambiar. Me acuerdo mucho de alguna vez que estuvo Manuel Cepeda, estuvo Bernardo Jaramillo en la casa, estaban hablando. Y hablaban de hacer una interconexión entre el departamento del Meta y el Guaviare con tren. Entonces uno dice, pues fue madre, tenían una visión grande de desarrollo de las regiones. Habían muchos momentos de esperanza, pero que eran opacados con el asesinato o la desaparición de un compañero, además porque... La Unión Patriótica surgió en 1985, cuando el gobierno de Belisario Betancur y las FARC hicieron un cese al fuego y abrieron la posibilidad de que pudieran hacer política legalmente, con la esperanza de ser un partido de izquierda que demostrara que es posible hacer cambios sin violencia, pero que muy rápidamente empezó a ser estigmatizado y erradicado. Ellos le apostaban a que aquí estamos, vamos a apostarle a la democracia participativa y representativa y nos vamos a lanzar a las elecciones y vamos a hacer campaña y vamos a recoger las ideas y las necesidades de la gente y vamos a armar este partido y vamos a acoger al que se quiera unir a esta propuesta política. Bienvenidos liberales, bienvenidos conservadores, bienvenidos los sin partido y que no han podido lograr un lugar, aquí lo van a tener. Mucha estigmatización, demasiada estigmatización. De hecho, nosotros cuando estábamos estudiando en el colegio, los compañeros no se nos arrimaban, porque pues éramos los hijos de Yaya y nos iban a matar. Desde su creación, sus integrantes empezaron a ser asesinados,
pero también a ser elegidos como alcaldes, concejales, diputados y congresistas, al punto de convertirse en la tercera fuerza política de un país bipartidista, donde liberales y conservadores se habían turnado el poder desde el Frente Nacional. Era un sueño muy esperanzador y y pues pacífico, ¿no? Y por eso también la pregunta es, o sea, era tan pacífico que logran acabar con 6.000 personas. ¿Ustedes sabían que iban muriendo amigos de tu padre? Sí, yo veía a mi mamá muy triste, a mi papá muy triste también, y sabíamos que eso pasaba, pero como que uno no asocia que eso le va a pasar a uno. Los miembros del partido eran como una familia y se conocían tanto que cada muerte era tan o más difícil que esos asesinatos de los dos candidatos presidenciales que tuvo la UP a finales de los 80. Grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia. Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. El movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. ¿Tu papá cómo toma el asesinato de Pardo Leal? Muy duro. Yo me acuerdo que él se cogía con la ventana y se pegaba durísimo. Que decía que no podía hacer, no lo podía creer. Ese fue uno de los momentos que vi derrumbado a mi padre. Para protegerlos, el Estado les asignó escoltas. Pero según cuenta Alexis, fueron precisamente esos mismos escoltas los que entregaron a su papá a los paramilitares que lo masacraron frente a la puerta de su casa. Me acuerdo mucho de uno de los escoltas de él. Después del asesinato de mi padre, había una discoteca y ellos se reunían ahí a celebrar los asesinatos que cometían. Y nosotros pasábamos por ahí y esa escolta me cogía la cabeza y se reía y se burlaba de nosotros. Y nos decía, muy bravito, me decía. Y pues yo era un niño de 13 años. A Manuela no le tocó ver la ejecución de su papá, ni enfrentar las burlas de sus verdugos, pero sí el sufrimiento de no saber qué le había pasado cuando desapareció de repente. Hola, amores. Llegan unas personas vestidas de militares, pues con prendas del ejército, de las fuerzas militares, lo retienen y lo montan en un carro y se lo llevan. Entre los hermanos, usted va para el DAS, usted para el F2, usted para la Cuarta Brigada, usted para la Defensoría del Pueblo, muévanse a buscarlo. Y cuando llegan a la Cuarta Brigada, efectivamente 2 personas dicen que sí, que vieron entrar en un carro de las características que dicen y con la persona que dicen. Después, al otro día, lo encuentran en Envigado, a las afueras entre el Poblado y Envigado. A mi papá lo encuentran, pues, torturado y asesinado. En semejante zozobra, no podían confiar ni siquiera en su sombra, y hasta ir al funeral era exponerse a un nuevo homicidio. A mi mamá le dijeron, y sale corriendo, es porque le dicen que ella no puede estar en el entierro de mi papá, que a ella no le aseguran la vida. Entonces nosotras nos quedamos y estamos ahí, que fue un entierro, yo me acuerdo una locura, porque esto eran arengas, era mucho dolor, o sea, era gente que estaba despidiendo cada 3 minutos a sus amigos del alma, a sus compañeros de lucha. O sea, era un dolor muy fuerte, colectivo. No hubo tiempo para duelos, solo para correr, para esconderse de las balas y refugiarse donde cada uno pudiera. Ya enterramos a mi papá y nos tocaba venirnos para Bogotá. Y efectivamente, la persona que da el discurso, que fue Carlos Gónima, personero auxiliar de Medellín, íntimo amigo de mi mamá y mi papá, pues a los meses lo matan también. O sea, era así, era una cosa absolutamente atroz, absurda de lo atroz, y más absurda porque no pasaba nada, porque los que nos tenían que cuidar nos estaban matando, ¿no? En silencio, durante 3 décadas fueron cayendo como fichas de dominó más de 6.000 miembros o simpatizantes de la UP, en lo que llamaron la Operación Baile Rojo, un genocidio que dejó un listado interminable de víctimas y que ocurrió con complicidad de agentes del Estado en un país acostumbrado a la violencia. Y toda esa gente fue cayendo, asesinando. Nosotros no sabíamos qué hacer. A Alexis lo cogió un monseñor amigo de su mamá en el Meta y terminó exiliado en Alemania, lejos de su familia y de su lengua, cuando era muy chico. Yo duré cerca de 3 años exiliado en Alemania para evitar, pues, ser asesinado, sin tener ningún tipo de trabajo político. Yo simplemente era un niño. Manuela tuvo que irse de Medellín a Bogotá con su familia, fingir que no había pasado nada y encerrarse en su silencio y su dolor.
¿Cómo logran ustedes como navegar estas aguas tan inciertas? Pues es muy duro porque mira que por seguridad uno tiene que cerrar la historia. De eso no se habla. De eso no se puede hablar. Entonces mi mamá que nos dijo, estamos en un momento muy difícil, vamos a estar acá en Bogotá, ustedes no pueden hablar de lo que pasó. Entonces es muy violento eso también, con unas víctimas tener que tragarse la historia, no poder decir su historia, pero además pues hay una cosa pendiente y es buscar justicia, ¿no? Y tampoco poderla decir ante los entes que te van a dar seguridad, que van a buscar la verdad y que van a propender por la justicia, porque tampoco en ellos confías. Ninguno de los dos pudo olvidar a los caídos. Manuela, por ejemplo, buscó el rastro de su papá y alguna razón para entender un exterminio sin sentido, escribiendo su tesis de grado sobre la UP. ¿Cómo logras volver a creer en el Estado? Porque pues uno diría, bueno, de pronto la opción es, frente a esto es pues, irse al monte y empuñar un fusil. ¿De verdad? No, ni ¿Nunca amate. lo tuviste? No lo pensó mi papá en su momento más álgido, ni mi mamá. Sí. No, eran hombres absolutamente y mujeres que confiaban en la palabra, en el poder de las ideas, en los argumentos, en el debate. O sea, nunca. Y yo, pues menos además, ni fue mi referente, ni fue mi ejemplo. Entonces eso nunca se me pasó. Y tu papá tampoco justificó nunca el uso de la violencia para transformaciones sociales. Para nada, para nada. Al contrario, era muy crítico. El dolor lo lleva siempre, pero no dejó que la matara por dentro, sino que lo usó para solidarizarse con el dolor de otras víctimas y trabajar por ellas desde la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la JEP. El estar tan cerca de la muerte y de la tragedia, uno aprende a amar la vida y a defenderla también, pues por encima de lo que sea. Y eso da fuerza. No estamos condenados a la muerte, no estamos condenados a la tragedia. Esto puede cambiarse, lo cambian los seres humanos, los cambia cada funcionario público que llega a ocupar un puesto trabajando para el Estado, lo cambia cualquier ciudadano desde donde esté, con claridades, con empatía, con sensibilidad social. Alexis y Manuela no estaban solos. Otras víctimas del genocidio regadas por todo el país se habían unido para crear la corporación Reiniciar, levantar la voz sin miedo, juntar las piezas rotas y revivir procesos que estaban sepultados en el olvido. Empezamos a buscar las familiares, los sobrevivientes, y pues como a nutrir todo, pues ya se presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicialmente. Eso fue maravilloso, porque sí, cada uno tenía una historia de tragedia terrible, pero sentir que estábamos vivos, que teníamos sueños, que queríamos buscar la verdad, porque veíamos los ejemplos de lo que había pasado en hijos en Chile, en Argentina, y decíamos, pero esta historia, ¿cómo no la van a saber? Este país, ¿cómo no va a saber esta historia? Exponerse y volver a recibir amenazas valió la pena, cuando después de décadas de impunidad y genocidio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su indolencia, por su omisión y por esa alianza que hubo entre paramilitares, narcos y algunos políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública para exterminar a los miembros de la UP. El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. Muchas cosas empezaron a abrir, ¿no? Pero pues el tiempo no es nuestro mejor aliado en este momento. Son personas que ya las mataron justamente porque pues si tú haces parte de las mafias y de esos mundos tan sórdidos y turbios, pues se termina, todo lo acaban a punta de bala también. Entonces mucha gente ya no está, mucha gente ya se murió. Bueno, pero hay muchas cosas que se pueden recuperar también. La sentencia incluye una lista con los nombres de los caídos, de las viudas y los huérfanos de más de 300 páginas. Y le ordenó al Estado reparar a las víctimas, reabrir y concluir las investigaciones en un plazo razonable y buscar formas simbólicas de honrar así sea su memoria. El sueño es que definitivamente todo el tema pues, de justicia empiece a andar y seguir adelante por el país es con trabajo, no con violencia. Alexis le apuesta a seguir el legado de su papá, revolucionando el campo, metiéndole ciencia a mejorar la genética del ganado. Manuela honra la memoria de su papá, trabajando desde los colegios para enseñar la historia del país y evitar que ningún otro niño tenga que enterrar a su papá
porque a ella no le gustaron sus ideas. La Corte Interamericana también hizo justicia y ordenó que se celebrara un día en honor de las víctimas de la UP. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.